Escala TV. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Nos agarraron desprevenidos aquí en la plática. Ya estamos en losperiodistas.com. Buenos días a María Luisa Ventura, buenos días a Luis Rey Ochoa. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal, don Arturo López Juan? Buenos días. Hoy en la ausencia de nuestro compañero Enoc Santoyo Cid, pero esperemos que esté con nosotros el jueves próximo de esta semana. Oiga, don Arturo, pues el viernes pasado, después del programa, después de la semana pasada, el viernes 13 para ser preciso, el mundo se conmocionó por los ataques del grupo terrorista EI, que son las iniciales del grupo terrorista Estado Islámico. En París, Francia, tomaron como rehenes, además de que masacraron literalmente hasta hoy 149 personas y había 350 y tantas lesionadas y 99 de ellas muy graves, fundamentalmente en el teatro Blacala, creo que se llama, en Francia. Y este grupo terrorista yihadista que se llama, tiene aparentemente su sitio base en la ciudad de Siria de Raqqa. El grupo se acreditó los atentados, por cierto, bajo o con el nombre de Alá, la fe musulmana que ellos abanderan. Pero bueno, antes de entrar en lo subjetivo, así fueron los hechos. A partir de ahí el mundo se conmociona, lo condenan Rusia, Estados Unidos, por supuesto el presidente Hollande de Francia, y ordena al presidente francés junto con el ejército norteamericano. Que estaba en un partido de Exacto, fútbol. a la misma hora en que se imagen. produjeron los ataques, se escucharon ahí mismo las bombas. Cosa curiosa, como ni los jugadores, ni entrenadores, ni el público, nadie le dio la calidad de evento terrorista a lo que estaban escuchando. Y a causa de ello, cuando se enteran, no se difunde de una manera masiva, pero sí ordenan el desalojo del estadio. La gente no sabía por qué salían, pero por eso salieron tranquilos, sin precipitaciones y obviamente sin heridos producto de esos desalojos masivos, ¿no? Cuando hay terror. Y creo que esa es la palabra clave de estos hechos. El Estado Islámico, un grupo terrorista, musulmán, bueno, la religión vamos a dejarla por separado, porque no todos los musulmanes ni todos los creyentes de Alá tienen la misma conducta. Son un grupo de terroristas, fanáticos, enajenados, extremistas, financiados por alguien, alguna organización, institución, e incluso se dice que un país de los Emiratos Árabes, pero este grupo es el que genera el terror. Y el terror es a partir de que por las calles de Francia, durante la tarde del viernes, hubo enfrentamientos con el ejército francés y pues acribillaban personas civiles. Por cierto, en Bacalá se llama el teatro. Por cierto que en el teatro francés, donde se tenían rehenes, el ejército francés entró, aniquiló a los terroristas y ahí murieron dos mexicanas que se encontraban en Francia. Yo le decía que la palabra clave era terror porque lo que hacen 15 personas que fueron los terroristas, 3 había en el teatro, no más de 15, lo que hacen 15 tiene una onda expansiva de miedo en millones o cientos de millones de personas, porque todas, y a partir incluso de una redacción que hace una francesa que estuvo de rehén en el teatro, dice: nadie piensa que le puede pasar a uno, y eso es verdad. Nosotros no pensamos que nos pueden pasar situaciones similares.
¿quién lo iba a creer? De las dos mexicanas que en Francia acudían a eventos culturales y etcétera, y de pronto dejan ahí la vida. Bueno, la vida es así, pues es en un segundo en cualquier parte por una circunstancia que va desde una caída en el baño hasta un bombazo de un terrorista. Es decir, la vida hay 10,000 millones de maneras de que uno pueda De perderla. posibilidades. Sí, claro. Pero cuando se corre esa versión de que uno no sabe que eso puede pasar, entonces uno la compra y uno dice, esto me puede pasar. Y esto me puede pasar de lo que hacen 13, más de 500 millones o 1,000 millones de personas en el mundo, suponemos que nos puede pasar y asumimos un estado preventivo de angustia, de miedo, ante esa posibilidad que ocurrió a 20,000 kilómetros de distancia, por circunstancias históricas y geográficas que nada tienen que ver con México, por cierto, que es una lucha, ahí sí ya eso va a ser luego otro tema, de intereses económicos, religiosos no creo, pero sí de integración de naciones y etcétera, ¿no? El punto, don Arturo, y con eso quiero dejar más, darle ya la pausa a usted, el punto es que el terror es el objetivo primigenio de los grupos fanáticos extremistas que explotan bombas o matan personas. Ese es su objetivo, sembrar el terror. Y ese objetivo se cumplió al pie de la letra, porque le decía, la onda expansiva del miedo, con la comunicación instantánea, casi instantánea en las redes, sembró el miedo en el mundo. Sembró también la solidaridad con el pueblo francés víctima de estos ataques. Sí, solidaridad que pues es una forma de alentar, de dar ánimo, ¿no? De unirnos como seres humanos, pero que pues a final de cuentas no tiene mayor efecto, ¿no? Que ese, que es muy noble y es muy importante porque tampoco podemos permanecer indiferentes. Y bueno, situaciones estas que se dan por diversas causas. Hace rato hablábamos de intereses y ese es un tema en el que sí tenemos que como país, como mexicanos, estar muy claros, ¿no? Lo que pasa en un país, las aspiraciones de un país, las búsquedas de un país, tienen mucho que ver con lo que pasa en otros, sobre todo en esta sociedad globalizada, ¿no? Que somos una gran aldea. Antes los intereses pues tenían mucho que ver con el tema del petróleo, ¿no? Parece que todavía, ¿no? Hoy se agregan otros intereses. El radicalismo religioso también tiene mucho que ver, estas aspiraciones de los grupos de imponer su manera de pensar y de ser a otros países. Lo fue un tiempo el tema ideológico con el comunismo, ¿no? Sí, y el socialismo, que intentó avanzar sobre los demás países a partir de Rusia, luego Cuba, Vietnam, China, algunos otros países que todavía quedan por ahí con algunos restos de aquellas doctrinas, pero que no conformes con imponerlos en sus propios países, bueno, pues buscaban esa expansión, ese interés por alguna razón de homogeneizar al mundo. Y bueno, hoy por hoy pareciera que, además del tema religioso, que usted lo deja fuera de la discusión, pero tiene mucho que ver, porque pudiera no ser la intención de una religión. Yo creo que todas las fes, la manera en cómo cada quien la exprese, es legítima, ¿no? Creer en Jesucristo, creer en Alá, creer en Buda, creer en Dios como cada quien lo conciba, es algo legítimo, es algo que diferencia a los seres humanos del resto de los seres vivos, pero que también es utilizada como una manera de adoctrinar, de radicalizar. A lo mejor no tenga que ver la misma religión en su filosofía, pero sí ha sido utilizada a través de la historia para influir en el ánimo de personas, para que caigan en este tipo de actitudes que tienen un efecto devastador en la humanidad, ¿no? Parte de las grandes tragedias mundiales han tenido que ver con esta situación de la religión, como también con la parte ideológica, ¿no? No hay que olvidar la Alemania de Hitler,
¿no? Y no hay que olvidar La Rusia de Stalin. la Rusia de Stalin, La China ¿no? de Mao. Claro, Que entonces fueron masacres de decenas de millones. definitivamente, y masacres que inclusive al interior de los países, con el pretexto de la región, se realizan todavía, se llevan a cabo todavía en Sí. países islámicos, ¿no? Leí ayer un pensamiento a propósito de eso, don Arturo. Decía, puede haber hombres buenos que hagan cosas buenas, como los hay malos que hacen cosas malas. Pero para que haya buenos que hagan cosas malas se precisa la religión. Sí, claro, sí, claro. Pero- es un tema de mucho fondo, Víctor. Sí, claro. ¿No? Pero fíjense, déjenme nada más darle un poquito de contexto sobre lo que producen estos hechos que generan 14 en la muerte de 140, las heridas en 350 y graves 99. Fíjense nada más, cuestión de números. Esos generaron, le decía, un miedo mundial al terrorismo. Pero tiene también otras repercusiones. Este miedo, como el 11 de septiembre del 2001, que también terroristas estrellaron aviones contra las torres de Nueva York y generaron un pánico mundial, ¿no? Pasa, don Arturo, que después de ese acontecimiento, las fronteras de Estados Unidos se restringieron, se ahogaron al máximo para evitar el acceso de 20, 30, 15 terroristas posibles que pudieran generar situaciones similares para impedir el paso a decenas de millones, eso sí, que intentaban cruzar al otro lado de la frontera o llegaban en los Estados Unidos. Lo mismo pasa hoy en el gobierno francés. El presidente François Hollande cerró la frontera de Francia a todos sus vecinos, cierra fronteras, cancela libertades al declarar el estado de emergencia y faculta al ejército, por cierto, ya han hecho revisiones, faculta al ejército y a las policías francesas para ingresar a los domicilios, revisar a las personas, es decir, se cancela todo tipo de libertades, libertad de tránsito, de garantías individuales, etcétera, todo tipo de libertades canceladas en el país que presume ser el nido, la cuna de la libertad, la fraternidad y la justicia, ¿no? Así es, Víctor, y para allá iba precisamente, ¿no? Porque analizando el tema de la perspectiva ya de la real, ¿no? Bueno, todo esto es muy real, pero me refiero a los efectos que van más allá de la solidaridad que el resto de los países podamos tener, tiene un efecto real y efectivo, que es, entre otras cosas, el efecto económico. Ese cierre de fronteras significó una enorme cantidad de personas y de mercancías que no entraron a Francia y que tampoco salieron, Y va a durar 3 meses. ¿no? Entonces, el efecto económico y de Brutal. cambios a nivel internacional es enorme para el mundo, ¿no? Porque antes del 11 de septiembre todos podíamos ir y venir con mayor libertad, con más comodidad a los Estados Unidos y de los Estados Unidos al resto del mundo, ¿no? Hoy por hoy la situación en el tráfico internacional de personas es absolutamente distinto a aquella fecha. Lo mismo en tema de los puertos, ¿no? Y esto hace que la economía se mueva más lento, que sea más caro todo este aparato de inspección, de verificación, de medidas antiterroristas y demás. Y algo similar va a pasar necesariamente con este tema francés, porque Francia es un país que tiene influencia en el mundo. No hay que olvidar Claro. que en Europa es el país que marca la pauta, ¿no?, para lo que se hace o no en términos de las políticas económicas de esa región del mundo, del bloque. junto con Alemania e sí, sí, Inglaterra, claro. Entonces, pues ya como mexicanos, en términos ya más específicos, creo que eventualmente puede haber algunas repercusiones que puedan afectarnos ya como ciudadanos, como personas, como gente que desde la perspectiva en donde estamos parados vemos como muy lejano un hecho que a final de cuentas sí nos puede llegar a afectar. De hecho,
Esto va a generar también, porque la amenaza está puesta de este grupo terrorista, está puesta sobre 3 ciudades del mundo: Moscú en Rusia, Washington en Estados Unidos y Londres en Inglaterra. Bueno, ahí están situaciones que pueden agravar esta situación y que de hecho la van a agravar, porque solamente con esas amenazas, la movilización de esos países, y no solamente en sus fronteras, sino más allá, porque hacen que otros países hagan lo propio, ¿no? Estados Unidos, México, por ejemplo, es un paso a Estados Unidos y efectivamente va a tener una repercusión real. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Esta es la señal de Ensenada TV. Si puede escoger y además le asesoran, seguramente estamos hablando de Packmail, porque en Packmail contamos con la representación de la compañía de mensajería que usted prefiera o la que más le convenga: DHL, UPS, Redpack, Estafeta, FedEx, Aeroflash, Multipack y otras. Con Packmail le cuesta igual y llega en el mismo tiempo, con la ventaja de que usted elige. Packmail, Virgilio Uribe, entre Gastelum y Boulevard Costero.